probatorio. La palabra prueba tiene diferentes acepciones en el vocabulario jurídico. Eso implica que hayan diferentes definiciones sobre la palabra prueba. La prueba puede verse como el derecho que tienen las partes a poder demostrar los hechos controvertidos en un proceso judicial, y es parte esencial del derecho a la prueba, al derecho a defensa, contenido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero también por prueba podemos entender los diferentes instrumentos o medios que nos da la ley procesal para demostrar los hechos. También por prueba se puede entender los diferentes elementos que la persona juzgadora analiza una vez terminado el procedimiento probatorio a la hora de dictar la sentencia y determinar qué hechos se probaron y qué hechos no se probaron. Para poder entender bien todo lo que es el fenómeno del procedimiento probatorio, es muy importante manejar los elementos de la teoría general de la prueba. De hecho, el derecho probatorio es parte instrumental del derecho procesal y está consistido por el conjunto de normas y principios que regulan toda la actividad probatoria de las partes. Los 4 elementos de la teoría general de la prueba son objeto de prueba, medio de prueba, fuente de prueba, elemento de prueba y carga de la prueba. La carga de la prueba son las reglas por las cuales el legislador establece los roles dentro de un proceso litigioso. Se manifiesta actualmente por disposición del artículo 6 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que remite al Código Procesal Civil, al 41.1 del Código Procesal Civil. Asimismo, en el Código Procesal Agrario se regula en el artículo 116 del Código. La carga de la prueba tiene como regla general que la parte actora tiene que demostrar los hechos en los que fundamenta su pretensión, es decir, los hechos de la demanda. Y la parte demandada tiene la carga de probar los hechos en los que fundamenta las excepciones, porque dentro de un proceso las pretensiones se atacan a través de las excepciones de fondo. Sin embargo, tanto el 41.1 del Código Procesal Civil como el nuevo 116 del Código Procesal Agrario establecen también lo que se llama la carga dinámica de la prueba, o también llamada teoría de disponibilidad de la prueba, en el sentido que en algunos casos especiales, y aquí surge como una excepción a la regla general que acabo de explicar, la parte puede solicitarle al juez que le ordene a la contraparte traer la prueba al proceso porque está a disposición de una parte y no de la otra. Expliquémoslo con un ejemplo. Supongamos que en un proceso monitorio dinerario, la parte demandada, el deudor, alega la excepción de pago. Pero para demostrar la excepción de pago, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, necesita necesariamente el estado de cuenta de la tarjeta. Esa información, como no la tiene el deudor, puede pedirle a la persona juzgadora que le ordene al ente financiero acreedor, porque es la parte que tiene disponible la prueba. Esto en aras de la verdad real, por ejemplo. Entonces, la carga de la prueba es básico dominarlo en un proceso, máxime si se litiga como defensor público agrario. ¿Por qué? Porque dentro de una buena estrategia procesal, la parte tiene que saber qué hechos le toca probar a él y qué hechos
le toca probar a la parte contraria. También la carga de la prueba se invierte en casos de presunciones. Las presunciones son normas sustantivas que invierten la carga de la prueba y que tienen una presunción a favor de que un hecho existe, pero que admite prueba en contrario. Ejemplo, el artículo 286 del Código Civil, el cual dice que la buena fe en la procesión se presume, salvo prueba en contrario. Si usted, como persona defensora pública agraria, está tramitando, por ejemplo, un proceso ordinario de usucapión, ordinaria común, en el cual se pide posesión, justo título y buena fe, usted debe saber que usted no tiene que probar la buena fe, sino que es a la parte demandada la que le corresponde demostrar la mala fe de la parte actora, por ejemplo. Objeto de prueba responde a la pregunta ¿qué pruebo? El Código Procesal Civil actualmente lo regula en el 41.3 y el Código Procesal Agrario lo regula a partir del artículo 117 y siguientes. ¿Qué es lo que se prueba en un proceso? Bueno, las normas no dicen exactamente qué es prueba pertinente. La prueba pertinente es un requisito de admisibilidad de la prueba y constituye en demostrar hechos que sean controvertidos, es decir, afirmados por el actor y negados por el demandado. En estos casos, será objeto de prueba la prueba ofrecida por ambas partes sobre hechos controvertidos. Asimismo, no será objeto de prueba, por ejemplo, hechos públicos y notorios, el derecho y la jurisprudencia, salvo que se invoque el derecho o la jurisprudencia de otro país que tenga que ser aplicable en caso concreto, en procesos específicos de derecho internacional privado, por ejemplo, y tampoco son objeto de prueba los hechos evidentes y notorios, ni los hechos que están amparados por una presunción. Entonces, el objeto de prueba es muy importante porque determina un requisito de admisibilidad de la prueba, que es la pertinencia. La prueba es pertinente cuando versa sobre hechos controvertidos del proceso. El segundo elemento de prueba sería los medios de prueba. Los medios de prueba creo que están en el 117 del Código Procesal Agrario y los encontramos actualmente en el 41.2 del Código. Son los instrumentos que el legislador establece que pueden hacer uso y echar mano las partes para probar los hechos. Esta lista de medios de prueba no es una prueba no es un medio taxativo, no es una lista taxativa de medios de prueba, porque rige el principio de libertad probatoria, en el sentido de que puedo probar cualquier hecho controvertido, siempre y cuando el medio de prueba sea pertinente, idóneo, útil y lícito. El medio de prueba tiene que ser compatible con el objeto de prueba. Voy a decirlo en palabras más claras. El medio de prueba ofrecido tiene que ser apto para demostrar el tipo de hecho que queremos probar. Entonces recordemos, el objeto de prueba son los hechos y los medios de prueba son los instrumentos con los cuales demostramos esos hechos. Sin caer en extremos de prueba tasada o legal que no rigen en materia agraria, dado que está el sistema de libre valoración de la prueba, debemos decir que hay medios de prueba que son más aptos para demostrar determinados hechos que otros. Por ejemplo, un hecho técnico o científico, qué sé yo, que se determinar, por ejemplo,
el grado de contaminación que pueda tener un cultivo. Hace que ese hecho, que es metajurídico, sea más susceptible de ser probado con prueba pericial, con prueba de informes, por ejemplo, con estudios de laboratorio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, no podríamos ofrecer un testimonio de una persona que no sepa nada de esto, porque los testigos no pueden referirse ni pueden ser interrogados sobre preguntas de carácter técnico-científico. ¿Por qué? Porque no son peritos, por ejemplo. Entonces, muy bien. La posesión, por ejemplo, que es un hecho puro y simple, determinar quién hace actos posesorios agrarios en una finca, por ejemplo, es un hecho puro y simple que si le consta a una persona que no es parte en el proceso, el medio de prueba idóneo será la prueba testimonial. La situación de un inmueble puede demostrarse con prueba de reconocimiento judicial, así como con prueba complementaria, fotografías, videos, porque tanto el Código Procesal Civil como el Código Procesal Agrario maneja una lista de números apertus en medios de prueba, estableciendo esta apertura para posibles medios de prueba que existan en el futuro, de acuerdo a cómo sigan avanzando los medios tecnológicos y científicos. La fuente de prueba responde a la pregunta: ¿de dónde extraigo la prueba? ¿De dónde se deriva la prueba? Entonces, por ejemplo, si tenemos un medio de prueba testimonial, la fuente de la prueba testimonial es el testigo. Si tenemos un medio de prueba pericial, la fuente de la prueba será un perito. Este elemento llamado fuente de la prueba, que es donde está el manantial de la prueba, constituye algo muy importante, porque el medio de prueba tiene que estar ofrecido con una fuente de prueba que sea útil. Y aquí vamos con el tercer requisito de admisibilidad de la prueba. La prueba tiene que ser útil en el sentido de que sea conducente para demostrar los hechos controvertidos del cual es objeto. Por ejemplo, si se está pidiendo en una información posesoria que se demuestre la posesión decenal realizada en un inmueble, el medio de prueba idóneo es la prueba testimonial, y la fuente útil es aquel testigo que sea vecino del cantón. ¿Por qué? Porque el vecino del cantón, de la finca, se supone conoce la finca, conoce la historia de quien ha estado poseyendo, como miembro de la comunidad puede determinar si la comunidad reconoce al poseedor como dueño, por ejemplo. Entonces no podríamos ofrecer de prueba un testigo que no viva en el cantón, por ejemplo, o que nunca haya ido a la finca, por ejemplo. Y esto es muy importante porque a la hora de ofrecer prueba, ya sea en la demanda o en la contestación, es importante que el defensor público trabaje hombro a hombro con la persona usuaria. La persona usuaria tiene que darle la defensa material para que el defensor público pueda hacer la defensa técnica. Entonces, por ejemplo, la escogencia de cuáles testigos voy a ofrecer en una demanda no puede ser aleatoria. Yo tengo que entrevistarme con los testigos en la medida que las agendas y el trajín del puesto lo permita. Pero no puedo ofrecer testigos simplemente porque el usuario me recomendó algunos, si no puedo constatar qué grado de conocimiento tiene el testigo para demostrar el hecho, para que sea un testigo útil, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una audiencia de pruebas en un juicio, no es posible que, digamos, llegue el defensor o cualquier litigante sin haberse entrevistado con los testigos previamente,
porque eso es casi como una cita ciegas. Y la idea de litigar bien es tratar de dejar el mínimo aspecto al azar, sino que sea un planteamiento estratégico. Prueba útil, por ejemplo, también puede ser en el tipo de peritaje. Por ejemplo, el artículo 35.1.6 del Código Procesal Civil establece el requisito de ofrecer la prueba testimonial indicando el tipo de perito que se necesita y el objeto de pericia. Por otro lado, el artículo 97.7, si no me equivoco, del Código Procesal Agrario establece que a la hora de ofrecer prueba pericial hay que indicar el nombre del perito, si es un perito privado. Si es un perito judicial, pues hay que indicar qué tipo de perito es, qué especialidad tiene, cuál va a ser el objeto del peritaje. Y sobre todo, es una cuestión que tiene muy buena el Código Procesal Agrario, hay que poner un cuestionario a responder por el perito en el dictamen pericial, lo cual es muy importante porque delimita el objeto de pericia. Y así se evitan malas prácticas, por ejemplo, de que la contraparte pida una aclaración y adición del peritaje cuando realmente lo que le está pidiendo es que haga un peritaje distinto, por ejemplo. Eso es importante para las partes, eso es un requisito de demanda que es parte del derecho de defensa, porque el demandado también tiene derecho a saber qué tipo de perito está pidiendo la otra parte y qué prueba tiene en su contra, porque es parte del derecho de defensa contenido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido que el demandado tiene derecho a saber de qué se le acusa y con qué prueba se le acusa. Por otro lado, la última requisito es la prueba lícita o la licitud de la prueba. Esta se deriva del concepto de elemento de prueba. El elemento de prueba es el procedimiento final del procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio, o lo que llamo el ciclo de vida de pruebas, tiene 4 fases. Una fase de ofrecimiento, ya sea en la demanda, contestación, réplica, reconvención, que esos son los momentos ordinarios, lo que hace que sea prueba ordinaria. O tenemos prueba extraordinaria, que es a través de la prueba anticipada y la prueba para mejor resolver, por ejemplo. Entonces, muy bien. La prueba se ofrece y luego pasa a una etapa de admisibilidad o de admisión, que de acuerdo al Código Procesal Agrario sería en la audiencia preparatoria del proceso ordinario, de acuerdo al 188 del Código Procesal Agrario, o en la audiencia única, de acuerdo al 192 del Código Procesal Agrario. El juez tiene que analizar antes de admitir la prueba qué hechos son controvertidos y qué hechos no, para delimitar el objeto del debate o el objeto de la prueba. De acuerdo con eso, también tiene que determinar si la prueba es admisible. E insisto, la prueba para que sea admisible tiene que ser pertinente, recapitulando un poco sobre hechos controvertidos. El medio de prueba tiene que ser idóneo, es decir, apto para demostrar el hecho. Y la fuente de la prueba tiene que ser útil, es decir, tiene que ser conducente para demostrar los hechos. Pero la prueba tiene que ser lícita. La licitud de la prueba es un requisito en el cual determina que el elemento de prueba producto del procedimiento probatorio, es decir, toda aquella prueba que haya sido ofrecida, admitida, practicada en juicio y analizada en sentencia, haya sido introducida al proceso respetando derechos y garantías fundamentales, tales como el derecho de intimidad, por ejemplo, de la mayoría. Un elemento de prueba que sea prueba ilícita se aplica a la teoría de los frutos del árbol envenenado, en el sentido de que
el elemento de prueba es nulo, y toda aquella prueba que se haya derivado de esta prueba también lo será. Estos 4 requisitos son los más importantes. Ahora bien, en cuanto a los medios de prueba, que es básicamente lo que queremos hablar, debemos decir que hay prueba documental y prueba no documental. La prueba documental se ofrece y se admite, pero no se practica en juicio. Sin embargo, el Código Procesal Agrario, en el artículo 190, habla de incorporación de la prueba documental en audiencia. Esta disposición del Código Procesal Agrario es tomada del Código Procesal Penal, en el cual rigen otros principios. En el proceso penal, al imputado no se le puede juzgar si no es con prueba que se haya practicado en la audiencia. Pero es porque ahí rige el principio de presunción de inocencia o de estado de inocencia. En agrario esa norma no debería existir. ¿Por qué? Porque una vez que usted ofrece y aporta la prueba, ya sea con la demanda o la contestación, la prueba ya está en el expediente. Y aquí aplica un principio distinto, que es el principio de comunión de la prueba, en el sentido de que la prueba, estando ya, la documental, ya estando incorporada en el expediente, ya no es prueba del actor o del demandado, es prueba del proceso. Entonces, me parece que en la práctica de la prueba, empezar una audiencia en el campo leyéndose 5, 6, 10 tomos de prueba documental, me parece que es innecesario. ¿Por qué? Porque la prueba documental que se ofreció en la demanda ya se le puso en conocimiento al demandado, y la que el demandado trajo en la contestación también ya se le dio audiencia al respecto al actor. La audiencia de pruebas, o que se llama audiencia de juicio para el proceso ordinario, que está en el 190 del Código Procesal Agrario, y en audiencia única para procesos sumarios y monitorios, entonces establece que hay un orden para recibir la prueba. Primero, el reconocimiento judicial. Luego, la prueba de declaración de parte. Luego, la prueba pericial. Y por último, la prueba testimonial. Este orden, que creo que está en el 119, si no me equivoco, del Código Procesal Agrario, no es antojadizo. ¿Por qué? La prueba de declaración de parte tiene que recibirse de primero, después del reconocimiento judicial, porque si los partes declaran después de los testigos, la prueba se contaminaría, la declaración de parte, porque las partes podrían adecuar las respuestas a las preguntas que le formulan de acuerdo al resultado de la prueba testimonial. Por otra parte, la declaración de parte es importante tomar en cuenta que tanto el Código Procesal Agrario toma la fusión que hace el artículo 42 del Código Procesal Civil. Antes, con la legislación anterior, el Código Procesal Civil de 1990, teníamos prueba confesional y prueba de interrogatorio de partes. La confesional era para preguntas sobre hechos personales que le consten al confesante. Y en el interrogatorio se le podían preguntar sobre hechos no personales o ajenos. El Código Procesal Civil y el Código Procesal Agrario fusionaron estos dos medios de prueba que se practicaban antes en un mismo acto en un solo medio de prueba llamado declaración de parte, en el cual una parte puede llamar a la parte contraria para preguntarle y hacerle preguntas sobre hechos que le perjudiquen. Es un medio de prueba absolutamente adversarial. Si no llega la parte a declarar, se le puede tener por confeso, es lo que se llama la confesión ficta, que no es plena prueba como antes era en materia civil, sino que es un medio de prueba más que tiene que ser valorado en conjunto por la persona juzgadora. Ahora bien,
La declaración de parte puede versar sobre hechos personales, así como hechos no personales. Lo único que no se puede preguntar son hechos no controvertidos, porque las preguntas serían impertinentes, porque para los hechos no controvertidos no son objeto de prueba. ¿Para qué gastar tiempo tratando de demostrar hechos en que ambas partes están de acuerdo en que ocurrió como tal? Muy bien. El reconocimiento judicial también tiene algunas modificaciones muy importantes en el Código Procesal Agrario, en el sentido de que para hacer un reconocimiento, la persona juzgadora de oficio o a gestión de parte puede ordenar lo que se llama el ingreso forzoso, que realmente es la figura del allanamiento del 163, creo, del Código Procesal Penal, en el sentido de que el juez, si tiene que atravesar una finca para llegar a la finca del conflicto, o llega a la finca del conflicto y está cerrada y no le quieren abrir, puede ordenar el ingreso forzoso para realizar la audiencia con el auxilio de la fuerza pública. Esto es importante también porque el código establece mecanismos de seguridad tanto para la persona juzgadora como para las partes e intervinientes, testigos y peritos que garanticen la seguridad de las personas que participen allí. El reconocimiento judicial es importantísimo porque, de acuerdo con los nuevos medios tecnológicos, el acta lacónica está tendiendo a ser olvidada. ¿Por qué? Porque la verdadera inmediación de la prueba está en la grabación y en la documentación de la audiencia a través de medios audiovisuales. Y aquí es muy importante que tanto para el reconocimiento judicial como para el resto de práctica de la prueba, la audiencia sea grabada en audio y video. Un reconocimiento judicial no es lo mismo si consta en un audio, por más buen descriptor que sea el juez. Siempre el poder filmar el reconocimiento judicial permite no solo a las partes, sino al Tribunal Agrario en segunda instancia e inclusive a la Sala Primera en casación volver a recrear el juicio. Hace tiempo una persona juzgadora, amiga mía, me decía que no le gustaban los juicios con video, porque no le gustaba salir en el video o que le tomaran la cara. Y yo le decía, no, es que usted es la directora del proceso y también es la directora de cámaras. En un reconocimiento judicial, la cámara no va a estar fijándose en el juez. Lo que importa es que la cámara vea cómo es el estado o condición del inmueble. Si se filma una declaración de parte o una testimonial, la cámara está fijada en el testigo, que es el que responde a los interrogatorios de las partes y eventualmente del juez. Entonces, esto es importante. Claro, el juez no podría estar dirigiendo el debate y haciendo de camarógrafo. Es importante que haya personas auxiliares que los ayuden. Por otro lado, otra innovación que tiene tanto el Código Procesal Civil en su artículo 47, así como el Código Procesal Agrario, es la reconstrucción de hechos. Este medio de prueba también es adoptado del proceso penal. Y, bueno, en doctrina se ha discutido si realmente es un medio de prueba o no, porque prácticamente es la práctica del reconocimiento judicial en lugar de los hechos con la participación activa de los testigos. Testigos que van al reconocimiento y empiezan a describir y a casi que a teatralizar o a repetir lo que ocurrió. Entonces, el testigo en la reconstrucción de hechos va al lugar del fondo agrario y determina dónde estaban las cercas, dónde estaban los cultivos, dónde vieron a fulano, dónde vieron a sultano, por ejemplo, y es parte de la inmediación de la prueba. Este medio de prueba no está muy desarrollado ni en el Código Procesal Civil ni en el Código Procesal Agrario, dado que remiten a las reglas de la prueba de reconocimiento judicial. Por eso decimos que es una prueba compuesta. Es la práctica simultánea del reconocimiento judicial y de la testimonial. Es decir, un testigo declarando a la hora de hacer el reconocimiento judicial. Es un medio de prueba muy interesante. Así como también el careo.
El careo de testigos y de partes se da cuando hay sendas contradicciones, ya sea entre una parte y un testigo, o entre testigos entre sí. Puede ser decretada de oficio o a gestión de parte, y se carean los dos declarantes para determinar si hay contradicciones, si alguno se retracta, o para que el juez valore cuál de los dos declarantes está diciendo la verdad, de acuerdo a las reglas de la libre valoración de la prueba, tanto del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria como del 230 del Código Procesal Agrario. Con ello podríamos decir que tenemos las pruebas verbales. La prueba documental es muy importante. El Código Procesal Agrario no distingue entre documento público y documento privado, por ende esa omisión tiene que ser complementada con la normativa del artículo 45 del Código Procesal Agrario. Ahora bien, dentro de la prueba documental tenemos que distinguir entre prueba documental pública, la cual tiene una presunción de autenticidad y tiene que venir firmada por el funcionario público que la expida, por ejemplo, una certificación de registro. O un documento privado. En el documento privado tiene que venir certificado, pues, cuando son copias y no se entrega el original. La diferencia es que no se pagan timbres, por ejemplo. Pero eso estamos hablando de documento físico. El documento electrónico, prueba electrónica, en el Código Procesal Civil se le llama prueba científica en el artículo 48, lo cual tiene un problema de concepción, porque unas fotocopias, un video o unas fotos digitales no es prueba científica, es prueba tecnológica. Prueba tecnológica son exámenes de laboratorio, por ejemplo. El Código Procesal Agrario también regula esta prueba documental electrónica, pero es muy importante tomar en cuenta la regulación especial que tiene la Ley de Certificados, Firma Digital y Documentos Electrónicos del año 2006. Cuando usted ofrece prueba documental electrónica, qué sé yo, una foto digital, un pantallazo de WhatsApp, un pantallazo de una red social, un correo electrónico, un video tomado con la cámara del celular, por ejemplo, o un audio, esa prueba tiene que venir certificada necesariamente por disposición de los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de esta ley de certificados, firma digital y documentos electrónicos. Y tiene que venir con respaldo electrónico, es decir, hay que aportar, por ejemplo, un pantallazo impreso, certificado, y en la certificación se debe dar fe de que es fiel y exacto al contenido en el respaldo electrónico, que puede ser un USB, un CD o un DVD. Este es un requisito de admisibilidad de la prueba. ¿Por qué? Por el principio de seguridad jurídica. Si el demandado a la hora de contestar la demanda alega la falsedad del documento electrónico, va a tener que ofrecer prueba pericial, y el perito informático, para determinar si el documento no fue alterado, necesariamente va a necesitar la fuente de la prueba en ese respaldo electrónico. Por eso es que esta ley especial establece que para admitir esa prueba necesariamente tiene que haber el respaldo electrónico. Como podemos ver, la nueva legislación procesal nos viene a transformar, a tecnificar, a modernizar los medios de prueba, y es muy importante manejar los diferentes medios de prueba a través de los avances tecnológicos, de los avances en materia de debido proceso, en los avances de la prueba y de la inmediación del proceso, para que el proceso agrario siga buscando esa verdad real y ese acercamiento del juez a las pruebas y las partes para hacer una justicia más humana. Si antes decíamos que teníamos inmediación solamente en primera instancia, porque el resultado de la prueba se consignaba en un acta lacónica,
ahora con los medios tecnológicos debemos grabar en audio y video las audiencias para que en segunda instancia y en casación esa inmediación pueda ser garantizada. Muchísimas gracias.